Hoy presentaremos los sensores de caudal de la materia de instrumentación impartida por el maestro ingeniero José Samuel Gómez Correa. Presenta Mejía Castrejón Manuel, Cruz Hernández Gustavo, Ramírez Morales Benigno, Padilla Correa Nayarelli y González Contreras Bruno. Los sensores de caudal. Los sensores de caudal permiten medir y monitorear el caudal de los medios de un tubo o un proceso en diferentes aplicaciones, como por ejemplo el flujo de un líquido refrigerante de modo fiable y seguro. De este modo, las fugas o averías de una bomba se detectan a tiempo, lo que permite evitar paradas imprevistas de las máquinas o incluso de la instalación en sí. Los sensores de caudal recopilan los datos de las velocidades de flujo de aire o líquidos. Usan diferentes principios de medición. Por ejemplo, algunos sensores de caudal para líquidos se basan en sistemas ultrasónicos. Continuamos con la siguiente parte de la exposición. Buen día, profesor. Yo seguiré con lo que es la clasificación de sensores de caudal. Iniciaremos con el medidor de caudal de placa de orificio. Como su nombre lo dice, en la placa en la parte de abajo tiene un orificio el cual restringe el paso del fluido y lee la presión diferencial a la que está la restricción. Como se puede notar, hay diferentes tipos de restricciones que tienen, como que tiene 4 entradas de caudal, este tiene una y este está dividido en 2. Después tenemos los medidores de caudal de turbina. Aquí está físicamente cómo se vería por dentro un caudal. Entonces este consiste en un rotor de varias paletas o una hélice montada en un eje con cojinetes y soportes del centrado para que gire ligeramente la corriente del flujo, que sería esta parte del medio donde se encuentran las hélices. El diámetro del rotor es ligeramente inferior al diámetro inferior de la cámara de medición y su velocidad de rotación es proporcional al caudal volumétrico. Esto quiere decir que dependiendo qué tan fuerte sea el caudal que está pasando, la turbina va a girar más lento o más rápido. Después tenemos los medidores de caudal de área variable. Consta de un tubo cónico vertical con un orificio de diámetro pequeño en el exterior inferior y un flotador que le permite un movimiento libre en el fluido. Aquí está cómo está constituido: el diámetro mayor, la escala en la cual se está midiendo la presión en la que está pasando nuestro caudal, el diámetro más pequeño, y el flotador sube dependiendo de la presión del caudal y es el que indica aquí en nuestra escala a qué presión está pasando el caudal sobre él. Después tenemos medidores de caudal de área variable con resorte. En sí es igual que el pasado, nada más que este utiliza un resorte con una fuerza que está equilibrada. La ventaja de este es que lo podemos usar boca abajo, ya que el resorte no va a dejar que nuestro flotador se vaya hacia abajo y de igual forma el caudal lo va a estar moviendo y va a tener una escala en donde va a estar presentado a qué presión está pasando nuestro caudal. Después tenemos los tubos de pitot. Los medidores tubos de pitot para sistema de vapor pueden ser un método barato de medición. Estos son baratos porque es muy barato comprarlo, es muy barato instalarlo y uno solo puede tener varias aplicaciones. Especialmente se utilizan solo para medir vapor, ya que el vapor pasa por aquí y va a mover esta parte que se encuentra aquí. En la parte de arriba tenemos la unidad de medición y en la parte de abajo esta parte se va a mover dependiendo del vapor que esté pasando. Así ya nos daremos una idea de a qué presión va nuestro caudal. Por último tenemos los medidores de flujo de tipo Vortex. Estos se utilizan en un sistema especialmente de vapor. Operan con el principio de que cuando un fluido contornea un obstáculo, efectos relacionados con la viscosidad producen secuencialmente torbellinos y después del mismo. Como podemos ver aquí, nuestro vapor pasa por la tubería que está en el centro y conforme va pasando va chocando con un obstáculo que tiene a la mitad. Dicho obstáculo, dependiendo cuánto se mueva o qué movimiento tenga, va a especificar cuál es
el valor que se le está dando al fluido, con qué valor está pasando sobre él. Y ya se mostrará digitalmente en la pantalla que tenemos arriba. Y eso sería todo de mi parte. Continuamos con mi compañero. ¿Qué tal, profesor? Soy Gustavo Cruz Hernández y voy a seguir con los tipos de señales de los sensores de caudal. Para empezar, las señales que nos entregan los sensores pueden variar dependiendo del modelo y el fabricante. Por ejemplo, pero voy a dar unos ejemplos de algunos tipos de sensores y las salidas que nos entregan las señales. En el caso del sensor de caudal magnetoinductivo, pues este es un sensor el cual el fluido circula a través de una tubería y este está sometido a un campo magnético, el cual genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación, y pues en esta tensión es captada a través de los electrodos y procesada en una unidad de evaluación. Este sensor que vemos tiene dos salidas. Una salida digital que tiene normalmente abierto o normalmente cerrado, que es programable, y una salida analógica que va desde los 4 a los 20.000 mA en corriente. Para el sensor de caudal tipo Vortex, este es un sensor el cual mide el flujo que circula a través de el cual genera en función en base de la velocidad, turbulencias, las cuales son recíprocas y son detectadas por un detector piezoeléctrico. Para lo que hace es, se sabe el tamaño del caudal, el tamaño de la sección transversal, y con esto se puede calcular la cantidad de caudal que pasa a través de dependiendo del número de desprendimientos de los vórtices. En este sensor no viene o específicamente cuál es la entrega, pero nos dice que los vórtices generan alternativamente una presión local positiva y negativa, que el sensor lo detecta, lo cual nos da una señal de salida digital y lineal. Para el siguiente tipo de sensor, el de medición mecatrónico, pues este es un sensor que opera según el principio del pistón sostenido sobre un muelle. El pistón está situado normalmente en el asiento de la válvula y este es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle. Normalmente tiene una válvula de no retorno en caso de que el caudal disminuya. Este detecta la posición del pistón y lo lleva a un campo a través de un detector magnético, el cual nos emite una señal analógica. También este depende del productor, ya que el tipo de sensor final o la señal final que nos entrega depende de lo que esté colocada arriba del medidor. Por ejemplo, aquí tenemos una tuerca de ajuste, el cual nos ajusta un poco los litros por minuto que pueden pasar. Tenemos el sensor de medición ultrasónico. Este está compuesto por transductores que transmiten y reciben impulsos de sonido. También tiene reflectores, los cuales conducen los impulsos de un transductor a otro. Este envía un impulso a través del fluido y el sensor mide el tiempo que tardó en recorrer de un transductor a otro. Ya con el tiempo medido, la diferencia del tiempo, podemos calcular la cantidad de caudal que está pasando a través del sensor. En este caso, este sensor tiene dos salidas. Uno que es una salida analógica que tiene de 4 a 20 mA, y también tiene una salida de impulsos TTL o medidores de turbinas simulados. Tenemos otro tipo de sensores de caudal, por ejemplo de gases, como está en el caso del flujo del aire. Este pues es usado normalmente para detectar la cantidad de aire que está pasando en ámbitos de calefacción, ventilación y climatización. Este sensor, en el caso de este sensor de esta marca,
nos entrega dos salidas, una salida analógica que va desde los 4 hasta los 20 miliamperes, o puede también entregarnos una salida en tensión que va de los 0 a los 10 voltios. Como digo, las salidas normalmente son salidas eléctricas, salidas analógicas o digitales, y cada una depende del fabricante y el sensor, el tipo de sensor. Normalmente todas las que nos entregan salidas analógicas van desde los 4 a los 20 miliamperes, y si manejan de tensión de los 0 a los 10 voltios. Y eso sería todo. Ahora veremos lo que son los tipos de sensores de caudales. Tenemos el sensor de tubo pitot. Este es un instrumento de importancia en la ingeniería, ya que permite calcular directamente la presión total o pérdida de carga asociada en volumen de caudal para estimar la velocidad del fluido. Estas son unas imágenes de cómo es el sensor físicamente. Este es un medidor de caudal bastante económico y fácil de implementar, que trabaja con variables sencillas de manejar, como la presión y las propiedades del fluido, a estudiar a una temperatura determinada. El siguiente sensor de caudal que se va a ver es el tubo de Pitot, el cual hace una medición de la diferencia entre la presión total y la presión estática. Esto quiere decir que mide una presión dinámica y es proporcional al cuadrado de la velocidad que circula sobre el tubo. El tubo es bastante sensible a las variaciones de velocidad, a excepción de la tubería. Es por eso que se utiliza más en fluidos laminares. Como se puede observar, este se coloca de forma perpendicular al agujero, por donde en los agujeros entra, dependiendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ingresan al interior del sensor y hace la medición en la diferencia de presión por medio de la membrana, como se puede observar. Ahí hace la medición, que es la medición de la diferencia de las presiones, y nos lanza un resultado. Tenemos el sensor de turbina. Los medidores de flujo de turbina utilizan energía mecánica del líquido para hacer girar un rotor en el caudal de flujo. La velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad del fluido que se desplaza a través del medidor. Estos medidores se utilizan en múltiples industrias para medir de manera confiable la velocidad de una variedad de líquidos, gases y vapores. Este es una imagen de cómo está y cómo está compuesta internamente. El siguiente sensor que veremos es el sensor de turbina, que se representa como se puede observar en la siguiente imagen. Este sensor, en su interior, como su nombre le indica, posee una turbina, la cual usa el número de revoluciones de la turbina para que se calcule la razón de flujo que circula dentro del mismo, con una precisión bastante alta. Su funcionamiento es: por el lado izquierdo entra el flujo y del lado derecho sale el flujo, y esto a su vez hace mover la turbina. Cuando la turbina empieza a girar, los giros son detectados unos electrones que por los giros hacen el cálculo a cierta velocidad, y estos electrones llevan el conteo de la frecuencia para hacer el cálculo de la cantidad de flujo que está pasando por él. El medidor de flujo magnético. Un medidor de flujo magnético es un medidor de flujo volumétrico que no tiene piezas móviles y es ideal para la aplicación de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conducto a base de agua. Los medidores de flujo magnético en general no funcionan con hidrocarburos, aguas destiladas y muchas soluciones no acuosas. También son ideales para aplicaciones en las que se requiere baja caída de presión y bajo mantenimiento. Su principal funcionamiento es mediante la ley de Faraday.
que éste establece que el voltaje inducido en cualquier conductor, mientras se mueve en ángulos rectos a través de un campo magnético, es proporcional a la velocidad de un conductor. La fórmula de Faraday dice que el voltaje generado de un conductor es proporcional a la velocidad del conductor por la intensidad del campo magnético por la longitud del conductor. A continuación veremos cómo es su comportamiento internamente. Básicamente, el sensor de flujo magnético lo que hace es inyectar una corriente eléctrica sobre las bobinas, generando el campo magnético y capturado por los electrodos, como se puede ver en la animación. Ese campo magnético va a hacer que las partículas positivas y negativas del fluido se vayan separando, generando un voltaje inductivo, el cual se captura por los electrodos y se envían al transmisor. Podemos observar que ese voltaje es convertido en el transmisor a través de un circuito electrónico, dando una señal proporcional al fluido a través de dicha tubería. Ahora presentaré cuáles son las aplicaciones en la industria de los sensores de caudal. Dentro de estas tenemos medidores de flujo en la automatización de edificios. Se han utilizado con éxito en muchos proyectos de medición de flujo y energía de automatización de edificios. Los medidores de flujo de energía se han utilizado en la medición de agua y energía para la optimización de enfriadores, monitoreo del consumo de agua caliente y monitoreo del flujo del intercambiador de calor primario y secundario. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la calefacción, ventilación y aire acondicionado, distribución de agua fría y caliente, salas de control, medidores de flujo de energía con más del 1 a 2% de burbujas o partículas en la tubería, medición de flujo de vapor para calefacción urbana y medición de vapor de flujo bajo tuberías existentes. También tenemos lo que son las aplicaciones químicas. Los caudalímetros se han utilizado con éxito en una variedad de aplicaciones de la industria química. Los ejemplos incluyen el uso de caudalímetros ultrasónicos o caudalímetros electromagnéticos totalmente cerámicos a partir de ácidos u otros materiales corrosivos, y el uso de caudalímetros másicos para equilibrar la masa de gases y líquidos. Caudalímetros másicos en aplicaciones para procesamiento por lotes, donde la base de ello está en la unidad de masa en lugar de la unidad volumétrica. Dentro de estas tenemos lo que es la medición de ácidos sulfúricos, sulfohídricos, hidróxido de sodio, amoníaco y ácido nítrico, distribución de gas, monitoreo de gases residuales, suministro de gas nitrógeno, líneas de suministro de gas natural, medición de flujo másico para flujos de entrada y salida de material. Ahora tenemos lo que son las aplicaciones de alimentos y bebidas. Los caudalímetros se han utilizado con éxito en esta industria. El caudalímetro electromagnético se ha utilizado para medir líquidos, jugos y agua potable de cervecerías. Los medidores de flujo másicos se utilizan comúnmente para medir soluciones de almidón y dióxido de carbono licuado. Entre sus aplicaciones tenemos lo que es la medición de flujo en cervecerías, en el proceso de refrescos, en procesos de jugos, panaderías y procesos de fermentación, así como en la concentración de almidón. Ahora tenemos lo que es su aplicación en energía y utilidad. Los caudalímetros tienen varias aplicaciones exitosas dentro de ellos. Lo que son los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos se han utilizado para la medición de caudal en aguas de alimentación de plantas no conductora, mientras que los caudalímetros ultrasónicos portátiles se han utilizado para aplicaciones de control puntualmente de mantenimiento. Entre algunas de sus aplicaciones tenemos lo que son las calderas de carbón pulverizado, biogás de vertederos en plantas de cogeneración, plantas de energía geotérmica, plantas de energía solar, térmica, monitoreo de flujo de hidrógeno, sistemas de control de calderas,
flujos de combustible, sistemas de agua de enfriamiento, entre muchas otras. En la marina los caudalímetros se han utilizado en diferentes aplicaciones. Los medidores de flujo de desplazamiento positivo se usan para monitorear el combustible a bordo de los barcos. Los caudalímetros magnéticos se utilizan en sistemas de osmosis inversas de embarcaderos. Entre sus aplicaciones tenemos lo que es el flujo de combustible para la planta de propulsión naval, osmosis inversa, requisitos generales de los caudalímetros a bordo de los buques, carga marina y sistemas de tratamiento de agua de lastre. Dentro del área del metal y minería, los caudalímetros han utilizado para medir el desplazamiento positivo en el monitoreo del combustible en aplicaciones de minería remota donde la energía externa no está disponible. El medidor de flujo electromagnético se ha utilizado para monitorear el proceso de alimentación de hidrociclón. Entre sus aplicaciones tenemos lo que es el monitoreo de flujo de combustible, acerías, alimentación de hidrociclones en la industria minera y caudalímetros mágicos en hornos de fundición. En el área de petróleo y gas, los caudalímetros se utilizan para medir densidad como el flujo mágico en una operación ideal. Aplicaciones de aceite y agua, que no solo se mide el porcentaje de agua en el aceite, sino que también se puede monitorear el flujo total de aceite y de los fluidos de agua mediante los caudalímetros. Dentro de sus aplicaciones tenemos lo que es la boca de pozo de petróleo crudo, barros de perforación, inyección de agua y vapor en bocas de pozo, medición de caudalímetros ultrasónicos generales y medición por carga de vapor, entre muchos otros. Dentro del área de farmacéuticos, los caudalímetros tienen aplicaciones como lo que es sistemas de caudal higiénicos, donde los transductores nunca entran en contacto con el caudal del proceso. Los medidores de flujo mágico térmico pueden medir el flujo de aire en sistemas críticos de recubrimiento de pastillas que se utilizan con éxito en esta aplicación. En sus principales usos tenemos lo que es medidas higiénicas de caudal, recubrimiento de la píldora, medición de boquillas de combustible en aplicaciones de recubrimientos, supervisión de purga de hidrógeno y monitoreo y protección de tanques de nitrógeno. Dentro de la pulpa y el papel, los caudalímetros se utilizan para medir flujos de gas natural utilizados como combustible en los quemadores, así como también para aplicaciones de equilibrio de aire y combustible. Cualquier líquido con baja conductividad que no se pueda medir con medidores de flujo magnético, así como de fluidos de alta viscosidad. Dentro de sus aplicaciones tenemos el monitoreo de flujo de gas natural, revestimiento de cerámica para usar con fluidos abrasivos y caudalímetro mágico para la concentración de aditivos. Por último, tenemos lo que son las aguas residuales. En estos se utilizan en aplicaciones donde se combina con un transmisor de nivel y se puede utilizar para aplicaciones de sistemas de lodos y efluentes de canal abierto, así como para aplicaciones donde los líquidos relativamente limpios se utilizan. Los caudalímetros ultrasónicos de canal abierto son el instrumento elegido para este tipo de aplicaciones. Dentro de ellos tenemos una gran variedad de usos. Entre ellos está la regeneración de pozos de agua, control de captación de agua, redes de distribución de agua, agua potable. Y eso sería todo.